Bueno, continuando con nuestra lectura, en nuestro club de lectura de la tercera antología de Ellery Queen, vamos precisamente a nuestra tercera obra. Esta tercera obra que se llama El baile, de F. Scott Fitzgerald. Vamos a ver, página 73. Aquí está. Vamos a continuar con el baile. Dice: ¿quién creyera que un escritor tan espléndidamente dotado como F. Scott Fitzgerald, autor de The Size of Paradise y de The Great Gatsby, pudiera escribir una historia policíaca? Sí, siempre constituye una sorpresa, aunque no un asombro, saber que las más distinguidas figuras de la literatura han efectuado incursiones en el campo de las novelas de misterio y en el aún más noble arte de la literatura detectivesca. Recuérdese tan solo los nombres de colaboradores de Ellery Queen Mystery Magazine. Entre ellos se encuentran 8 ganadores del premio Nobel y 28 del premio Pulitzer, tales como Sinclair Lewis, Pearl S. Brooks, Williams Faulkner, Ernest Hemingway, George Bernard Shaw, Rudyard Charles Kipling, John Galsworthy, T.S. Eliot y otros, no menos célebres como W. Somerset Maugham, John Steinbeck, Edna Stanton, Vincent Millay, Charles Dickens, Mark Twain, Guy de Maupassant, Anton Chekhov, Robert Louis Stevenson, Balzac, Dumas, Longfellow, así también Walt Whitman y hasta Abraham Lincoln, además de tantos otros que han escrito relatos de crimen e investigación, sin sentirse por ello rebajados en su dignidad. Bueno, vamos a ver el baile. Dice: toda mi vida he sentido un extraño horror a las poblaciones pequeñas, no a los suburbios. Estos últimos son una cosa diferente. Me refiero a esos pueblos perdidos en los estados de New Hampshire, Georgia, Kansas y la parte alta de Nueva York. Nací en la ciudad de Nueva York y aún en mi primera infancia jamás experimenté temor alguno de las calles o al ver caras extrañas. En cambio, cuántas veces me he hallado en lugares como los que dejo citados, he sentido la opresión de que en ellos existe una vida escondida, toda una serie de complicaciones, significados y temores, desconocidos para mí y apenas encubiertos por la superficie. En las ciudades grandes, lo malo y lo bueno generalmente afloran, saliendo del corazón de las personas. La vida se mueve alrededor, hacia adelante y luego se desvanece. En las poblaciones chicas, me refiero a las que tienen entre 5 y 25,000 habitantes, las viejas rencillas, los antiguos escándalos no olvidados, las tragedias, todo parece incapaz de morir. Siguen viviendo confundidos con el ir y venir de la vida exterior. En ninguna parte me ha invadido
esa sensación tan fuertemente como en el sur. Una vez fuera de Atlanta, Birmingham o Nueva Orleans, me acomete con frecuencia la rara sensación de que no puedo comunicarme con la gente que me rodea. Los hombres y las mujeres hablan un lenguaje en el que la cortesía se combina con la violencia, la moralidad fanática con la embriaguez, todo en un modo que no puedo comprender. En su Huckleberry Friends, Mark Twain describió algunos de esos poblados enclavados en las riberas del Mississippi, con sus feroces feudos y sus igualmente feroces ceremonias religiosas protestantes. Algunos de ellos no han cambiado en lo fundamental, a pesar de su nuevo barniz de radios y automóviles. Hasta la fecha permanecen incivilizados en los más profundos de su ser. Hablo del sur, porque fue en una pequeña población suriana en donde vi cómo se hendía por un instante la superficie y afloraba algo bestial, salvaje, misterioso y terrífico. Luego la grieta volvió a cerrarse y en viajes posteriores que he hecho ahí mismo, de nuevo me he sentido hechizado por los árboles de Mangolias, los negros que cantan por las calles y las sensuales noches cálidas. Me ha hechizado también la hospitalidad sin límites, la vida lánguida y comodona que transcurre en ella, y los buenos modales imperantes, pero con demasiada frecuencia se apodera de mí una vívida pesadilla que me recuerda lo que pasé en ese pueblo hace 5 años. David, llamémosle así, ya que quiero callar su verdadero nombre. Davis, llamémoslo así, ya que quiero callar su verdadero nombre. Tiene una población de cerca de 20,000 habitantes. La tercera parte de ella está compuesta por negros. La principal fuente de trabajo es el algodón y quienes en eso se ocupan son varios miles de ignorantes y desmedrados blancos pobres. Viven juntos en una zona de mala reputación. Llamada Cotton Hollow. La población de Davis ha cambiado en sus 65 años de existencia. Aspirante por un tiempo a ser la capital del estado, las más viejas familias y sus descendientes forman una especie de orgullosa aristocracia. Aún cuando considerados individualmente se encuentran hundidos en la pobreza. Ese invierno había hecho mi vida normal en Nueva York, hasta que al llegar el mes de abril decidí no volver a atender ninguna nueva invitación. Me sentía fatigada y deseaba hacer un viaje a Europa para descansar, pero el pequeño pánico que hubo en la bolsa en 1921 afectó el negocio de mi padre y por lo tanto mi familia me sugirió que fuese mejor al sur para visitar a mi tía Musidora. Tenía la idea vaga de que el lugar a donde yo iba se encontraba en pleno campo, pero el mismo día que llegué, el Courier de Davis publicó una chistosa fotografía de mi persona en las páginas sociales. Eso me convenció de que me hallaba nuevamente en medio de otra temporada de actividades sociales, aunque este
no muy intensa que digamos. Se trataba de bailes las noches de los sábados en el Country Club, con su campo de golf de 9 hoyos, algunas fiestas informales con su correspondiente cena, todo ello amenizado por varios muchachos atractivos y corteses. No me aburrí en lo más mínimo, y cuando 3 semanas más tarde me decidí a regresar a casa, no fue por hallarme fastidiada. Al contrario, el verdadero motivo de querer volver se debió a que me interesaba en un guapo joven llamado Charles Kincaid, sin percatarme que estaba comprometido con otra joven. Nos habíamos sentido impulsados uno hacia el otro. En primer lugar, porque era el único muchacho en la población que había estudiado en una universidad del norte, y en esa época yo era lo bastante joven para creer que los Estados Unidos en su totalidad giraban alrededor de Harvard, Princeton y Yale. Yo le gustaba a él también. Era fácil verlo, pero cuando supe de su compromiso con una muchacha llamada María Bannerman y que había sido anunciado públicamente 6 meses antes, no me quedaba otra cosa que marcharme. La población era demasiado pequeña para poder eludir a la gente, y aunque hasta donde yo sabía no se rumoraba nada, estaba persuadida de que si nos seguíamos viendo, el sentimiento que empezaba a apoderarse de ambos acabaría por expresarse en palabras. María Bannerman casi era una belleza. Tal vez lo hubiera sido por completo si vistiera mejor y si no usara colorete de tono vivo aplicado en la parte alta de las mejillas, así como si no se empolvara la nariz y el mentón con un blanco fúnebre. Tenía el cabello de color negro, brillante. Sus facciones eran encantadoras, y un defecto en un ojo le daba un aire travieso a su rostro. Yo iba a partir un lunes, y el sábado anterior nos reunimos un grupo para cenar como de costumbre en el Country Club antes del baile. Dicho grupo lo componía Jove Cable, hijo de un antiguo gobernador, joven, guapo y disipado, pero encantador; Katarina Jones, muchacha bonita de ojos vivos y formas exquisitas, que bajo los afeites podría haber tenido desde 15 a 25 años de edad. María Bannerman, Charles Kincaid, yo y 2 o 3 más. Me encantaba ponerme a escuchar el alegre fluir de bizarras anécdotas relativas al vecindario que se producía entre mis compañeros. Por ejemplo, una de las chicas en unión de toda su familia había sido arrojadas de la casa en que habitaban por no pagar la renta. Ella misma nos lo contó, sin rastros de amor propio, como si fuera una cosa molesta, pero divertida. Me gustaba esa bromista actitud que atribuía a cada una de las jóvenes ser infinitamente hermosas y atractivas, y a los varones el haber alimentado un amor secreto y sin esperanza por cada una de las chicas presentes desde sus respectivas cunas.
Casi nos moríamos de la risa. Y dijo que lo mataría si no se iba. Las muchachas, con la mayor naturalidad, respaldaban sus afirmaciones, poniendo veracidad a sus afirmaciones más insignificantes. Y aquel incesante prodigar del calificativo querido, 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 hasta que la palabra parecía escurrir como un agradable líquido de corazón a corazón. Afuera, la noche de mayo era calurosa, una noche quieta, aterciopelada, felina, salpicada de estrellas. Entraba flotando dulce y pesada el vasto salón en el que nos hallábamos, sentados, y que después sería el escenario del baile. Noche cuyo silencio solo era turbado por el largo crujir de las piedrecillas de las veredas, bajo las llantas de algún automóvil que llegaba. En esos momentos sentí un deseo de quedarme en Davis, como jamás lo había experimentado antes en otros lugares. Hubiese querido pasar el resto de mi vida en esa población, flotando y bailando perpetuamente en las largas noches calurosas y románticas. Pero algo terrible pendía sobre nuestro pequeño grupo, algo que esperaba ahí, entre nosotros, como si fuese un huésped no invitado, contando las horas hasta que pudiera mostrar su rostro pálido y descarnado. Por debajo de la charla y las risas había algo raro, secreto y oscuro que no podía identificar. Llegó la orquesta, compuesta por músicos negros, seguida por el primer grupo de bailarines. Un hombre corpulento de cara rojiza, calzado con altas botas cubiertas de lodo y llevando una pistola a la cintura, entró, pisando fuerte, y se detuvo unos instantes ante nuestra mesa, para después subir a los vestidores. Era el sheriff Bill Abercrombie, hijo del senador del mismo apellido. Algunos de los muchachos le preguntaron algo cuchillando, y él les contestó haciendo lo posible por hablar en voz baja. Sí, si hay en el pantano. Un labrador lo vio cerca de la tienda de la encrucijada. Me gustaría darle yo mismo un balazo. Le pregunté a mi vecino de qué se trataba. Hay lío, me contestó, en Quisco, a 3 kilómetros de aquí. Se ha refugiado en el pantano y mañana saldrán en su persecución. ¿Y qué le harán? Colgarlo, quizá. La noción de aquel infortunado negro escondido en esos húmedos y fangosos parajes, esperando un amanecer que le traía la muerte, me deprimió por unos momentos, pero al poco rato me tranquilicé, olvidando el incidente. Después de la cena, Charlie Kincaid y yo salimos a la terraza. Le acabamos de comunicar que yo tenía pensado marcharme. Yo lo había venido evadiendo, dando respuesta a sus palabras, mas no a sus ojos. Algo en mi interior se negaba a dejarlo de un modo tan indiferente. La tentación fue muy fuerte de permitir que algo llamara entre los dos, ahora que había llegado el fin. Deseaba que me besara. En mi corazón prometí que, si llegaba a hacerlo una sola vez, aceptaría con ecuanimidad el no volverle a ver jamás. Pero mi mente sabía bien que eso no era cierto. Las otras chicas empezaron a desfilar al interior y escaleras arriba para retocarse el rostro, y yo la seguí.
acompañada por Charlie. En esos momentos sentía ganas de llorar. Sería una consecuencia de que tenía los ojos empañados por las lágrimas, o bien la prisa con que me movía, que equivocadamente abrí la puerta de un pequeño cuarto dedicado al juego de cartas, y ese error echó a andar la trágica maquinaria de esa noche. Ahí dentro, ni a metro y medio de nosotros, se hallaban María Van der Mar, la prometida de Charlie, y Joe Cable, uno en brazos del otro, fundidos en un absorto y apasionado beso. Cerré la puerta con presteza y, sin mirar a Charlie, abrí la que debía ser y subí corriendo las escaleras. A los pocos minutos, María Van der Mar entró en el concurrido tocador. Al verme se acercó con una sonrisa de fingida desesperación, pero respiraba anhelosa y los labios le temblaban ligeramente. «No vayas a decir nada, chula, ¿quieres?», cuchilló. «Claro que no», le prometí, aunque no comprendía qué importancia podría tener eso, ahora que lo sabía el mismo Charlie. ¿Quién más se dio cuenta? Únicamente Charlie Kincaid y yo. Ah, y su expresión fue de leve desconcierto. Luego agregó: «No quiso esperarse a que se le diera alguna explicación, querida. Cuando salimos, él ya iba en camino a la puerta. Yo pensé que esperaría para reñir con Joy». «¿Y qué tal si riñe contigo?», no pude evitar decirle. «Eso lo hará de todas maneras». Y rió con un gesto despreciativo. «Pero yo sé manejarlo. Es en el primer momento cuando me da miedo, porque tiene un genio terrible». Y silbó suavemente como recordando: «Lo sé, porque yo una vez sucedió esto mismo». Me dieron ganas de darle una bofetada. Volviéndole la espalda, me alejé, con el pretexto de pedirle un alfiler a Katy, la doncella negra. Katarina Jones la tenía ocupada con un vestido corto que necesitaba reparación. «¿Qué es eso?», le pregunté. «Es un vestido de baile», me contestó dificultosamente, con la boca llena de alfileres. Cuando se los quitó, pudo decirme con más claridad: «Está hecho pedazos. Lo he usado mucho. ¿Vas a bailar esta noche?». «Intentaré. Alguien me había platicado que quería ser bailarina, y para ese objeto había tomado clases en Nueva York». «No, gracias, a menos que sepas coser». «Katy se pone tan nerviosa las noches de los sábados que no puede hacer otra cosa que prender con alfileres. Te quedaría eternamente agradecida, querida». Yo tenía razones para no querer bajar tan pronto, y en tal virtud me dediqué al arreglo del vestido de Catalina durante media hora. Mi mente trabajaba pensando si Charlie se había marchado a su casa, si no volvería a verlo más, y apenas me atrevía a pensar en que si lo que había visto lo libraría moralmente. Cuando por fin bajé, no se encontraba ahí. El salón estaba pletórico de concurrencia. Habían retirado las mesas
y el baile se había generalizado. En aquella época, recién terminada la guerra, todos los jóvenes surianos acostumbraban mover los talones a uno y otro lado, girando el pie sobre la parte anterior. Para conseguir esto practicaba yo muchas horas. Había numerosos jóvenes, casi todos excitados y alegres por el licor. Tuve que rechazar en cada baile por lo menos 2 bebidas, aun cuando el whisky se halle mezclado con refresco, como es la costumbre, más bien que puro y directamente de la botella, es una proposición temible. Unas cuantas muchachas como Katarina Jones tomaban un sorbo ocasional de la botella que algún muchacho les ofrecía en la oscuridad de la terraza. Me simpatizaba Katarina Jones. Parecía tener más energía que las demás muchachas, aunque mi tía Musidora hacía un gesto de desprecio cada vez que ella pasaba por mí en su automóvil para ir al cine, al mismo tiempo que recalcaba: los de abajo son los que ahora están arriba. Su familia era nueva y vulgar, pero a mí me daba la impresión de que esa misma vulgaridad y sencillez era una ventaja. Casi todas me decían en sus confidencias que les gustaría irse a Nueva York. Katarina era la única que había dado el paso con el propósito de estudiar danza. En frecuentes ocasiones la invitaban a que bailara en las reuniones nocturnas de los sábados. A veces era una danza clásica y otras algún baile acrobático zapateado. Una noche escandalizó a la junta de gobierno del club bailando un simi, en esa época el caballito de batalla del jazz, habiéndosele excusado con la novedosa y algún tanto peregrina razón de que era tan ingenua que no sabía lo que hacía. De todos modos, me intrigaba con su curiosa personalidad y osaba ansiosa de ver su actuación en esa noche. A las 12 en punto cesaba la música, pues estaba prohibido bailar en la mañana del domingo. Debido a eso, a las 11:30 resonó una gran fanfarria de tambores y cornetas, llamando a los que bailaban y a las parejas que se hallaban en las terrazas, así como a las que ocupaban los automóviles afuera y a los rezagados del bar, para que regresaran al salón. Los espectadores acercaron sus sillas en medio de gran alboroto hasta la plataforma. La orquesta, que antes la ocupaba, se desplazó a un lado de ella. Enseguida, tras de que se atenuaran las luces del fondo, se empezó a oír una melodía acompañada de un extraño redoblar de tambor que nunca había oído antes. Simultáneamente a ese ritmo apareció Katarina Jones en la plataforma. Vestía el mismo traje corto, de estilo campestre, que poco antes le ayudara a arreglar. Se tocaba la cabeza con un amplio sombrero para el sol, bajo cuya ala su rostro de tinte amarillo por el maquillaje que había aplicado nos contemplaba con mirada vivaz y al mismo tiempo despreciativa. Y principió a bailar. Nunca antes había presenciado algo parecido y hasta pasados 5 años no volvería a verlo. Era el Charleston. Recuerdo el doble batir del tambor como un ey
y el singular movimiento de los brazos, aunado al extraño efecto de golpearse las rodillas una con la otra. Solo Dios sabe dónde lo había aprendido. El auditorio, familiarizado con los ritmos negroides, se inclinaba expectante. Aún para ellos era algo nuevo, y la escena se grabó en mi memoria tan clara e indeleblemente que en estos momentos la recuerdo como si hubiera ocurrido ayer. La figura moviéndose en la plataforma, contorsionándose al compás del ritmo, la excitada orquesta, los camareros sonrientes en el pasillo del bar y en todo el ambiente, la suave y lánguida noche suriana colándose por las ventanas tras de envolver los algodonales, los pantanos, los copudos árboles y los tibios riachuelos. ¿Cuándo fue que empecé a experimentar una tensa inquietud? No lo sé. El baile apenas sí duraría 10 minutos. Tal vez los primeros compases de aquella música bárbara me excitaron el sistema nervioso, porque mucho antes de que terminara me puse rígida y principié a mirar a mi alrededor, de un lado a otro, recorriendo las filas de caras borrosas, en la penumbra, como si buscara algún apoyo y seguridad que no encontraba. No soy una mujer de temperamento fácilmente excitable, ni tampoco me dejo dominar por el pánico, pero hubo un instante en que pensé que si no cesaba la música me pondría histérica. Algo estaba ocurriendo a mi alrededor. Lo sabía también como si pudiese leer en aquellos espíritus desconocidos. Sí, algo estaba sucediendo, pero era una cosa en especial que se iba acercando tanto a todos que casi nos tocaba. Estuve a punto de gritar cuando una mano me rozó accidentalmente la espalda. La música se detuvo. Se produjeron aplausos y entusiastas gritos pidiendo una repetición, pero Catarina se negó, haciendo un gesto negativo al director de la orquesta, e hizo el impulso de bajarse de la plataforma. Las peticiones del público continuaron, mas ella se negó de nuevo con un enérgico movimiento de cabeza. Me dio la impresión de estar enojada. En eso ocurrió un extraño incidente. Ante la terca insistencia de uno de los espectadores de primera fila, el director de la orquesta de negros dio principio a la introducción de la pieza, como tratando de hacer cambiar de opinión a Catarina. Pero en lugar de ocurrir así, ésta, volviéndose con brusquedad, le dijo: ¿no me oyó usted decir que no? E inesperadamente le dio un golpe con la mano abierta en la mejilla. La música se detuvo y el murmullo de divertidas voces terminó de pronto, al oírse, apagado pero claramente perceptible, un disparo. Todos nos pusimos de pie, porque el sonido parecía proceder del interior o las cercanías del edificio. Una de las personas de edad madura, acompañantes de las jóvenes, profirió un leve grito, pero cuando un chistoso exclamó: «Ya anda César de nuevo en el gallinero», la momentánea alarma se disolvió en risas. El administrador del club, seguido por varias parejas, fue a ver de qué se trataba, y el resto
de la concurrencia empezó a moverse a los acordes de Buenas noches, señores, con que tradicionalmente se da fin a los bailes. Me alegré de que hubiera terminado la fiesta. Mi acompañante se alejó en busca del automóvil para llevarme a casa. Y entre tanto, envié a uno de los camareros para que me trajera mis palos de golf que se hallaban en los compartimientos del piso superior. Enseguida salí al pórtico y aguardé, pensando si siempre se habría ido Charles Kincaid a su casa. De pronto me percaté en esa forma curiosa en que uno se da cuenta de algo que ha estado ocurriendo desde minutos antes, que en el interior había un tumulto. Las mujeres chillaban, luego se oyó un grito, ¡santo Dios!, y enseguida los ruidos peculiares de una muchedumbre moviéndose desoladamente por las escaleras y numerosas pisadas en el salón de baile. Una muchacha salió de no supe dónde y cayó desmayada. Casi enseguida a otra le sucedió lo mismo y oí una voz masculina que gritaba por el teléfono. Luego, pálido y sin sombrero, un joven llegó al pórtico, corriendo presuroso, y me tomó del brazo con una mano fría como el hielo. ¿Qué ocurre?, le pregunté ansiosa. Es un incendio. ¿Qué pasa? María Van Herman está muerta arriba. El tocador de damas. Le dieron un balazo en el cuello. El resto de esa noche fue una serie de imágenes inconexas, seguida unas de la otra, con esa brusca transición de las escenas cinematográficas. En el pórtico se encontraba un grupo gesticulante, cuyas voces bajaban y subían de diapasón, discutiendo lo que debería hacerse y cómo aplicarle el tormento a cada uno de los sirvientes del club, al viejo Moses, inclusive, que algún negro había matado a María Van Herman, fue la inmediata e indiscutible deducción en los primeros instantes. Si alguien hubiese siquiera insinuado lo contrario, habría sido incontinenti, puesto en la lista de los sospechosos. Se rumoreaba que la culpable era Katy Goldstein, la doncella de color, quien había descubierto el cadáver desmayándose al verlo. Hasta se afirmaba que el asesino podía serlo el negro ese tras el cual andan en Quisco. En fin, la cosa era que tenía que ser un negro, sin importar cuál. En el curso de la siguiente media hora, la gente principió a marcharse, cada persona con su correspondiente contribución de pequeños descubrimientos. El crimen se cometió con la pistola del sheriff. Abercrombie la había colgado en la pared, a la vista de todos, junto con la carrillera, antes de bajar al salón de baile. Estaba perdida y la andaban buscando. La muerte fue instantánea, según dijo el doctor, y la bala tuvo que ser disparada desde una distancia muy cerca, un par de metros quizá. Unos cuantos minutos más tarde salió otro hombre y anunció en voz alta y grave: acaban de arrestar a Charles Kincaid. Sentí que la cabeza me daba de vueltas. Sobre el grupo reunido en la terraza cayó un asombrado silencio. Charles Kincaid arrestado, pero Charles Kincaid, ¿cómo podía ser si era uno de los mejores
parte integrante de su mismo grupo. Esa es la tontería más grande que he oído. El hombre portador de la noticia asintió, tan desconcertado como los otros, pero consciente de la importancia de su informe. Charles no estaba abajo cuando el número de Katharina Jones ha declarado que se hallaba en el vestidor de caballeros. Además, María Bannerman les contó a varias muchachas que él y ella habían tenido una disputa y que tenían miedo de lo que le hiciera. De nuevo se suscitó un asombroso silencio. Es la tontería más grande que jamás haya oído, alguien repitió. Pero Charles Kincaid. El narrador esperó unos momentos y agregó: él la había sorprendido besando a Joe Cable. No pude seguir callando por más tiempo. ¿Y eso qué?, grité. Yo me encontraba con él cuando sucedió y no se enojó en lo más mínimo. Todos me miraron confusos, sorprendidos, desconcertados. Súbitamente se oyeron las ruidosas pisadas de varios hombres que atravesaban el salón de baile, y un momento después apareció Charles Kincaid, pálido el rostro, caminando entre el sheriff y un desconocido. Atravesaron deprisa el pórtico y, bajando los escalones, se perdieron en la oscuridad. Unos instantes después se escuchó el ruido de un automóvil que echaba a andar. Cuando había transcurrido un momento, a lo lejos se oyó la espeluznante sirena de una ambulancia. Me levanté de mi asiento, desesperada, y llamé a mi acompañante, que estaba en el grupo de los que cuchillaban. Ya quiero irme, le dije. No puedo soportar más. O me llevas a casa o me voy en otro coche. Con repugnancia se echó al hombro mis palos de golf. La vista de ellos me hizo pensar que no podría partir del lunes como tenía pensado, y me siguió al bajar los peldaños de la escalera, en el preciso momento que la ambulancia entraba por la puerta principal de acceso, una pálida sombra en la espléndida noche estrellada. La situación, después de las iniciales y descabelladas conjeturas y la primera explosión de espontánea lealtad a Charlie Kincaid, era planteada por el Courier y la mayor parte de los diarios del Estado de la siguiente manera: María Bannerman murió en el tocador para damas del Country Club de Davis a consecuencia de un disparo que se le hizo desde muy cerca con una pistola poco después de las 11:45 el sábado por la noche. Numerosas personas oyeron la detonación. Era indudable que el arma homicida pertenecía al sheriff Abercrombie, quien la había colgado en la pared del aposento contiguo. El mismo Abercrombie se hallaba abajo, en el salón de baile, cuando se cometió el crimen, como muchos testigos podrían afirmarlo. El arma, por lo pronto, no pudo ser localizada. Hasta donde se sabía, el único hombre que se hallaba en el piso superior al ocurrir el disparo era Charles Kincaid. Aunque la señorita Bannerman era su prometida, según el dicho de varios testigos, habían peleado seriamente esa noche. La señorita Bannerman
misma anduvo mencionando dicha aflicción y diciendo que no quería verlo hasta que se le hubiese pasado a él el enojo. Charles Kincaid declaró que en los momentos de oírse la detonación se hallaba en el vestidor de caballeros, en donde efectivamente se le había encontrado después de que el cadáver de la señorita Van Herman fue descubierto. Negó rotundamente haber hablado con ella. Oyó el disparo, pero sin concederle importancia porque pensó que alguien andaría tirándole a los gatos afuera. ¿Por qué había preferido permanecer en el vestidor en lugar de bajar al salón de baile? Por ninguna razón en concreto. Simplemente se sentía cansado. Esperaba que la señorita Van Herman decidiese regresar a su casa. El cadáver fue descubierto por Kathy Goldstein, la doncella negra, a quien se encontró desmayada cuando un grupo de muchachas subió en busca de sus abrigos. Al regresar de la cocina, después de haber tomado un pequeño refrigerio, halló a la señorita Van Herman con el vestido tinto en sangre. Tanto la policía como la prensa dieron mucha importancia a la distribución del segundo piso del club. Consistía en una fila de 3 cuartos, en los extremos el tocador de las damas y el vestidor de caballeros, con una habitación en medio, que se empleaba como guardarropa y almacén de equipos de golf. Tanto el aposento para hombres como el de mujeres no tenían otra salida que la que daba al último de los cuartos citados, que a su vez comunicaba con el salón de baile por medio de una escalera y con la cocina por otra. De acuerdo con el testimonio de 3 cocineras negras y del jefe de Cádiz, nadie sino solo Kathy Goldstein había subido por la escalera de la cocina esa noche. Tal como lo recuerdo, después de 5 años, lo que dejó dicho en un sumario bastante preciso de la situación, como se hallaba cuando Charles Kincaid fue acusado de homicidio en primer grado y sometido a juicio. Otras personas, principalmente negros, fueron sujetas a investigación debido al celo de los leales amigos de Charles, habiéndose efectuado varias aprehensiones, pero no se obtuvo ningún resultado específico. Para ahora he olvidado ya sobre qué fundamentos se realizaron dichos arrestos. Hubo un grupo que, a pesar de la desaparición de la pistola, alegó insistentemente que se trataba de un suicidio, argumentando ingeniosas razones para justificar la desaparición del arma. Sabiéndose que María Van Herman había muerto de un modo tan violento y salvaje, era de esperarse que yo, en especial, habría creído en la inocencia de Charlie todo el tiempo, pero era al contrario. Yo pensaba que él había matado y al mismo tiempo sentía quererlo con toda mi alma. El que se haya debido a mí el aportar la evidencia por la cual fue puesto en libertad no quiere decir que yo tuviese fe en su inocencia, sino que ciertas escenas en momentos de gran excitación se me grababan con claridad en mi memoria, de tal manera que puedo recordar cada uno de sus detalles y el significado que haya tenido para mí en esos instantes. Fue
En una tarde de principios de julio, cuando el proceso contra Charlie se hallaba en el período álgido y el horror del crimen se había disipado un tanto de mi espíritu, que empecé a reflexionar en los diversos incidentes de esa noche fatal. Algo que María Van Herman me había dicho en el tocador persistentemente se me escapaba, preocupándome, no tanto por la importancia que pudiera tener, sino solo por el hecho de que me era imposible recordarlo. Lo había olvidado como si fuese parte de esa fantástica corriente subterránea de la vida de un pueblo pequeño que sentí tan poderosamente aquella noche. La curiosa sensación de algo en el ambiente, antiguos secretos, viejos amores y odios, situaciones sin resolver que yo, como forastera, no podía entender por completo. Por un momento tuve la impresión de que María había levantado la cortina, dejándola caer a continuación, y que yo perdí la oportunidad de atisbar detrás de ella para siempre. Otro incidente, tal vez de menor trascendencia, también me importunaba. Los trágicos sucesos ocurridos pocos momentos después la ahuyentaron de las mentes de todos, pero tuve la firme impresión de que por un breve espacio de tiempo no fui yo la única sorprendida. Cuando el auditorio solicitó un encore de Katarina Jones, su renuncia a bailar de nuevo la condujo hasta el punto de abofetear al director de la orquesta. La desproporción entre lo que podía haberla ofendido y lo venenoso de su respuesta me volvía a la memoria una y otra vez. No era una cosa natural, o más importante aún, no pareció natural, tomando en cuenta que Katarina había bebido, lo hacía explicable, pero de todos modos me preocupaba entonces, como me había preocupado antes, más bien para alejar ese fantasma que por deseos de llevar a cabo una investigación me valí de los buenos servicios de un amigo para entrevistar al director de la orquesta. Se apellidaba Tomás. Era un hombre sencillo de raza negra y antes de 10 minutos pude saber que a él le había sorprendido tanto como a mí el arranque de Katarina. La conocía desde mucho tiempo atrás, pues la veía en los bailes casi desde que era una niña. El baile que ejecutó esa noche lo ensayó con la orquesta la semana anterior. A los pocos días de ocurridos los acontecimientos, estuvo a visitarlo para pedirle perdón. Yo sabía que tendría que hacerlo, concluyó diciéndome, porque es una joven de buenos sentimientos. Mi hermana, Katy, fue su niñera desde que nació hasta que empezó a asistir a la escuela. Su hermana dice, sí, Katy es la doncella del country club, Katy Goldstein. Seguramente ha de haber leído acerca de ella en los periódicos. En relación con el caso de Charles Kincaid, ella es la doncella a quien se refiere. Katy Goldstein es la misma que descubrió el cuerpo de la señorita Van Herman. De modo que Katy fue niñera de Katharine Jones. Sí, señorita. De regreso a casa, estimulada mas no satisfecha,
Le hice una breve pregunta a mi compañero. ¿María y Catherine se llevaban bien? Oh, sí, me contestó sin vacilar. Todas las chicas son buenas amigas, excepto cuando dos de ellas andan a la casa del mismo varón. Es solo en este caso que se antagonizan un poco. ¿Por qué crees que Catarina no se ha casado? No ha tenido pretendientes, muchos, uno tras otro. Solamente le agradan por unos días. Con todos ha sido lo mismo, salvo con Joe Cable. De pronto, un incidente me vino a la memoria con repentina precisión, como una ola que llega y se desintegra. En forma súbita, con la mente temblorosa por el impacto, recordé lo que Van Herman me dijera en el tocador. ¿Quién más se dio cuenta? De seguro había visto a alguien con el rabillo del ojo, que pasó tan aprisa que le fue imposible identificarlo. Y de pronto me pareció ver aquella silueta, como si yo también la hubiera percibido vagamente en esa ocasión. Algo así como cuando uno distingue desde lejos en la calle el modo de andar familiar o la silueta de alguna persona conocida, mucho antes de identificarla. En el rabillo de mis ojos se hallaba estampada una silueta fugaz, que muy bien podría haber sido Katarina Jones. Solo que cuando se hizo el disparo, Katarina Jones estaba a la vista de más de 50 personas. Podría ser creíble que Kathy Goldsteins, de 50 años, niñera muy conocida y apreciada por 3 generaciones de residentes de Davis, pudiera haber matado a sangre fría a una joven obedeciendo a Katharine Jones. Pero cuando se hizo el disparo, Katharine Jones se encontraba actuando ante más de 50 personas. Esta frase bailoteó toda la noche en mi cabeza, asumiendo distintas formas, dividiéndose en varias frases, en secciones, en palabras separadas. Pero cuando se hizo el disparo, Katarina Jones se encontraba actuando ante más de 50 personas. Cuando se hizo el disparo, ¿qué disparo? El que oímos. Cuando se hizo el disparo, cuando se hizo el disparo. A la mañana siguiente, a las 9, disimulada la palidez del sueño con una capa de maquillaje, la mayor que jamás hubiera usado o usaría, ascendí un largo, cimbreante tramo de escalera hasta la oficina del sheriff. Abercrombie, embebido en la lectura de su correspondencia matutina, alzó la vista con curiosidad cuando entré. Katarina Jones es la culpable, le dije, casi gritando y haciendo esfuerzos inauditos por impedir que la histeria alterara mi voz. Ella mató a María Van Herman dándole un balazo, cuyo ruido no se oyó porque la orquesta estaba tocando y todo el mundo movía las sillas. El disparo que escuchamos fue el que hizo hacia afuera de la ventana cuando la música se detuvo. Esto lo realizó para proporcionarle una coartada a Katarina. Como todo el mundo lo sabe ahora, yo tenía razón, pero durante una semana, al cabo de la cual Kathy Goldsteins cedió bajo un rudo y decidido interrogatorio, nadie me creyó. El mismo Charles Kincaid, como más tarde lo confesó,
no osaba pensar que yo pudiera estar en lo cierto. ¿De qué índole eran las relaciones de Catharine con Cable? Nadie llegó a saberlo, pero evidentemente aquella arribó a la conclusión de que el enjuague clandestino de este con María Van Herman había ido demasiado lejos. Por una coincidencia, María penetró en el tocador de damas cuando Catarina se estaba vistiendo para su número de baile pero aquí hubo algo oscuro, porque Catarina siempre afirmó que María alcanzó el revólver, amenazándola con él, y que en la lucha que sobrevino, aquel disparó accidentalmente. A pesar de todo, Catarina siguió simpatizándome, pero es de justicia consignar que solo un jurado de mentalidad sencilla pudo haberla condenado apenas a 5 años de prisión. Habiéndose cumplido 5 años de haber sido sentenciada, mi esposo y yo tenemos pensado visitar todos los teatros de Nueva York para examinar a las integrantes de los cuerpos de baile desde la primera fila del lunetario. Después de efectuado el disparo, tuvo que pensar con rapidez. A Katy se le ordenó que aguardase a que la música cesara para disparar hacia afuera de la ventana y guardar después el arma. Catharine Jones descuidó informar el escondite. Katy, al borde del colapso, obedeció las instrucciones, pero tampoco dijo en dónde había ocultado la pistola. Nadie lo supo sino hasta un año después, en el transcurso de mi luna de miel con Charlie, cuando la horrible arma de Abercrombie salió de la bolsa de mis palos de golf, cayendo en el pasto del campo de juego de Hot Spring. Probablemente la bolsa se hallaba junto a la puerta del tocador por fuera, y la trémula mano de Katy dejó caer la pistola en el primer escondite que halló a su paso. Ahora vivimos en Nueva York. Las poblaciones chicas no nos placen. Todos los días nos enteramos por los periódicos de olas criminales que ocurren en las grandes ciudades, pero por lo menos una ola es algo de lo cual puede uno precaverse. Lo que yo temo por encima de cualquier cosa son las insondables profundidades, el imprevisible flujo y reflujo, los secretos contornos de cosas que bogan a la deriva de las densas oscuridades bajo la superficie del mar. Bueno, pues aquí concluimos la obra de F. Scott Fitzgerald, la de El baile. Una muy buena novela corta. Estamos de la tercera antología de Harley Quinn. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.